Lo cierto es que este incremento exponencial de postulantes no necesariamente es una buena noticia. De hecho, va a tener que explicar esto el equipo técnico del Ministerio de Salud sobre la real situación en la que nos encontramos y sobre todo cómo nos debemos preparar para los próximos meses que va a venir el incremento de casos. Tenemos la mayor cifra de multidrogo resistencia o resistencia extrema a la tuberculosis en el continente y, como seguramente recordarás en el mensaje presidencial, lo único que se mencionó al respecto es que se tiene un albergue. Este albergue es financiado inclusive por la cooperación internacional y no estamos yendo hacia el fondo, hacia los problemas, hacia las soluciones, mejor dicho, respecto de cómo debemos dar un punto de inflexión para empezar a mejorar y a salir de esta gran crisis sanitaria en la cual nos encontramos. Y por otro lado, por supuesto, para conducir el sector necesitamos liderazgo. Y ese liderazgo tiene inherente la necesidad de un respeto y una honestidad, que es justamente lo que no percibimos, no solamente los representantes de la orden médica en el país, sino distintos sectores, los cuales vienen siendo afectados, denostados, incluso en su honor, e incluso a nuestras instituciones, por defender la calidad en la formación médica, por defender la meritocracia y la transparencia en los concursos y en los procesos fundamentales del Ministerio de Salud. Ahora, por lo que usted dice, Pedro, en realidad más o menos por los mismos argumentos hubieran podido servir prácticamente para desechar a todos los últimos ministros de salud, porque esta crisis del sistema de salud viene para peor hace rato, ¿no es cierto? Tiene años y yo podría decir casi décadas, ¿no?, de deterioro del sistema de salud. Ahora, esto ha detonado a raíz del debate sobre el examen nacional de medicina, ¿no es cierto? Y acá hizo cuestionamientos, lo ha hecho en otros espacios también el ministro, con respecto a la manera como se ha manejado este examen. Por ejemplo, a mí me llama la atención, entiendo, ayer me decían, no sé si usted puede confirmar esta cifra, que para el examen anunciado por el Ministerio de Salud ya hay entre 13,000, cerca de 14,000 inscritos. Es una cifra alta, ¿no? Ciertamente. Si por un lado, al parecer hay problemas serios en cuanto al filtro, para la inscripción, eso tendrá que anunciarlo el mismo ministro de Salud o el Ministerio de Salud, ¿no? Pero lo cierto es que este incremento exponencial de postulantes no necesariamente es una buena noticia. De hecho, va a tener que explicar esto el equipo técnico del Ministerio de Salud, y los postulantes que mantienen su posición crítica respecto de este tema, en realidad lo que vienen siendo es prácticamente obligados a rendirlo. Si tú tienes una evaluación con una nota, ¿no?, de un examen riguroso, y se aproxima una evaluación en la que tú puedes mantener esta nota respecto de un nuevo estándar, tú estás obligado a rendirlo. Entonces, ahí no hay nada que celebrar. Pero no tiene que ver con el hecho de que de repente muchos estudiantes de medicina no tenían los recursos para pagar los 250 soles que se cobraban, que se estaban cobrando, o los 850 peor que se cobran por los exámenes de los que no aprueban el primero. Entiendo además, no tengo la cifra exacta lamentablemente, pero me dicen que el costo de la realización de este examen está saliendo en aproximadamente 50 soles por estudiante, es decir, por postulante. ¿Cómo es posible que haya una diferencia tan grande? O sea, no solo no la pagas, la paga el Estado, pero encima, según la versión es extraoficial, dicho sea de paso, no la puedo confirmar, pero me dicen que les está costando más o menos 50 soles por alumno. Sí, de hecho la evaluación de todo proceso se realiza al final, y seguramente vamos a tener la oportunidad de dialogar contigo sobre los resultados, y además, por supuesto, día a día los hechos desmienten y seguirán desmintiendo al ministro de Salud. Ahora,
¿cuál es el sentido del examen nacional de medicina? Porque se supone que un estudiante termina la carrera, ¿no es cierto?, de medicina, y sus requisitos para ejercer supuestamente son el que la universidad le otorgue el título y que el colegio médico le dé un registro, ¿no es cierto?, su colegiatura. A esto se ha agregado la obligación del SERUMS, ¿no es cierto? Y el origen del examen nacional de medicina es que tú postulabas para ver en qué, o sea, dónde ibas a hacer tu SERUM, porque los mejor calificados elegían dónde ir. Ese era el criterio, ¿no es cierto? Ese era el objetivo original, ¿o no? Ciertamente, son dos procesos muy importantes, el de la formación médica y el del Servicio Rural Urbano Marginal en Salud. Durante varios años, desde el año 2008, estos dos procesos tienen un elemento común, ¿no?, que es el examen nacional de medicina. Esto no necesariamente tendría que ser así. Un egresado podría dar una evaluación por parte del Ministerio de Salud siempre y cuando esté bien planificada, técnicamente garantizada, lo cual en este momento no se da, ¿no? Y lo más, digamos, lo que está detrás de esto, que es que venimos criticando y cuestionando de forma firme, o de manera firme, es que siendo hoy el examen nacional de medicina valorado por justamente la repercusión que tiene en cuanto a la selección de las plazas, lo que está haciendo el señor ministro de Salud es eliminando prácticamente toda importancia del examen nacional de medicina, prácticamente dándole un pero lo que no se entiende, Pedro, sí, es lo siguiente, es decir, lo lógico de un examen nacional de medicina debería ser que al terminar la carrera todos los estudiantes de medicina del país dan un examen que es el requisito, debería ser el requisito para ejercer la profesión. Y si tú no apruebas ese examen, entonces tendrás que hacer los correctivos en tu formación. Eso debería ser un lado. Y el otro lado... Totalmente de acuerdo. Ya, pero el otro lado es, si tú tienes examen todos los años y has llegado, entiendo que ha habido un año en que casi el 70% salieron desaprobados. Eso quiere decir que los estudiantes que están terminando las carreras no tienen la calificación para aprender, para dar el examen, y por lo tanto, ¿qué garantía tenemos del buen ejercicio de la profesión? Entonces, algo está fallando en algunas facultades de medicina. Y la pregunta tendría que hacer en cuáles y qué correctivos hay que hacer. Pero yo entiendo que nada de esto se ha hecho. Simplemente se hace el examen y ya no es un requisito para el SERUM, sino el requisito es dar el examen, pero no aprobarlo. Es decir, todo resulta como, no sé, al final uno se pregunta para qué dan el examen. Simplemente para tener los mejores lugares para el SERUM. Lo que tú señalas es muy importante, y justamente como Colegio Médico del Perú, nosotros hemos hecho ahora inclusive una convocatoria. Estamos a minutos de iniciar una reunión con los representantes de todos los gremios universitarios con facultades de medicina para poder impulsar un nuevo ciclo de fortalecimiento